para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Selim, presenta su programa Palabra de verdad. En este día yo quiero hablar de los lobos sedientos. Es un tema que considero de suma importancia. Es un tema que entiendo le va a servir mucho a usted porque va a poder determinar qué actitudes no son correctas, son actitudes de lobos por influencia muchas veces, hermanos. Fíjense que eso es tan tremendo, que si nosotros nos descuidamos como hijos de Dios, podemos ser afectados por esas actitudes de los lobos sedientos y convertirnos también en lobos sedientos. De ahí que yo quiero que usted y yo, a la luz de la Escritura, podamos discernir este tema y podamos verlo, examinarlo y cuidarnos en este tiempo tan particular que nos ha tocado. Yo quiero que vayamos a las Escrituras, pongamos un texto de base que, aunque le va a sonar un poco extraño, diferente a cualquier versión que usted tenga ahí, porque voy a leer en la versión Septuaginta, que fue una de las versiones, que es una de las versiones más antiguas que hay de la Biblia, y voy a leer en esa versión, la Septuaginta, en Proverbios capítulo 28, verso 15. 28, verso 15. La mayoría de versiones, cuando habla de lobo ahí, habla de oso. Pero esta versión utiliza esta expresión y dice: león hambriento y lobo sediento, quien tiraniza, pobreciendo a gente menesterosa. Interesante que la palabra de Dios nos enseña que dentro de las congregaciones en este último tiempo se infiltrarían lobos sedientos. Y como dice ese texto, una de las características primordiales es que son insaciables. Y en segundo lugar, que son tiranos. Y voy a hablar de lo que es un tirano dentro de un rato, cuando comience a entrar en lujo de detalles. Pero son características que está aquí usted mirando. Dice que son pobres, pero que a pesar de ser pobres, son gente que maltratan a gente necesitada, a gente que tiene necesidad de muchas cosas. Y es interesante ver cómo en estos días he estado hablando con personas que se me han acercado y me cuentan de historias terribles que uno tiene que escuchar. Dice: Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia, Padre. Solo es el clamor que sale de mi corazón al oír historias como esas. Se me acercó una joven unos días para hablarme de una gran problemática que se le presentó en determinado lugar, donde se le acusó injustamente, donde el pastor utilizó su autoridad para maltratarla. Y yo decía: Dios del cielo, ¿qué está pasando? ¿Cómo hay tantos lugares donde la gente es maltratada, donde la gente, en lugar de ser edificada y ser bendecida, donde en lugar de ser sanada y ser restaurada, lo que es maltratada y dañada? Yo digo: Dios, ayúdanos, danos de tu gracia. Y tenía que escuchar ese testimonio y otros testimonios que me pusieron a pensar bastante. Digo yo: Dios, definitivamente que estamos viviendo un tiempo muy interesante y nosotros tenemos que estar apercibidos. Ayúdame a comunicar tu palabra, ayúdame a comunicar tu mensaje de manera que sea eficaz, que sea efectivo, que produzca un despertar, que no sigamos dormitando, hermanos, porque muchas veces estamos dormitando y nos pasan las situaciones alrededor, no nos damos cuenta, y sobre todo no nos damos cuenta del tiempo tan especial que nos ha tocado vivir a usted y a mí. La palabra de Dios dice que
que los profetas de la antigüedad indagaron con mucha diligencia, buscaron este tiempo. Ellos querían haber vivido el tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. De manera que aunque ustedes miren la situación como está, no importa cómo usted la vea, el Señor prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Y Él iba a ser nuestro escudo, Él estaría con nosotros, Él sería nuestro pastor para guiarnos en toda situación. Entonces, mirando las características de un lobo, pude entender un poquito cuando la Biblia habla del lobo sediento, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo son los lobos? ¿Cuáles son sus características? Son animales depredadores. Y una de las características más visibles que tienen estos animales es que sus dientes son muy afilados y sobresalen de su boca, ¿sí? Y otra de las características que tienen estos animales es que su cerebro es uno de los cerebros más desarrollados que existen en especie animal, de manera que son muy inteligentes, quizás mucho más que cualquier otro animal sobre la tierra. Son animales muy, muy inteligentes, muy capaces. Así que los lobos son animales que hay que prestarle mucha atención porque tienen una gran enseñanza para nosotros en el sentido de que quiero trasladarle a usted lo que significa un lobo sediento metido dentro de un rebaño de Dios. Miremos algunas características en sí de los lobos sedientos. Acabamos de leer que su principal característica en el texto que vimos es que son tiranos. Tiranos. ¿Y qué es un tirano? Bueno, un tirano es una persona que hace abuso de poder. Ese es un tirano. Es una persona que utiliza la fuerza o la superioridad y que también ejerce un gobierno de tiranía sobre una persona o sobre personas. Y utilizan el poder de acuerdo a su voluntad y sin justicia. Es gente que abusa del poder y la autoridad que tiene. Es gente que maltrata, es gente que en lugar de edificar, lo que hacen es maltratar, destruir. Es en lugar de ayudar a la gente a ser bendecida con la gracia que Dios tiene destinada para nosotros, en lugar de eso lo que hacen es dispersar el rebaño, dañar el rebaño, llevar el rebaño a diferentes situaciones que le alejan de Dios. Un lobo sediento es un tirano entonces que ejerce el poder de manera injusta, abusiva y autoritaria para destruir. Utiliza el poder mal, porque lo utiliza para destruir, para dañar a la gente, no para bendecir a las personas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, dice de la siguiente manera: pareciera, dice él, que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Entonces él entendía, como apóstol, levantado por el Señor, llamado por el Señor, para ejercer esa función ministerial dentro del cuerpo de Cristo, que había recibido una autoridad delegada por Dios mismo, para un propósito, para edificar, para levantar el edificio de Dios. No edificios hechos de mano, no casas físicas, sino ya hablando de personas, de casas espirituales. Ustedes saben que usted y yo somos el edificio de Dios donde habita y hace morada el Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Y la Biblia nos enseña claramente que nosotros somos piedras vivas y que juntas, a través de la labor de los ministerios, debemos ser edificados para conformar la casa de Dios. Entonces, la iglesia en síntesis no es este recinto donde estamos reunidos. La iglesia somos usted y yo. El templo no es este lugar físico donde estamos nosotros aquí congregados. El templo del Espíritu Santo son personas, somos los que hemos recibido a Jesucristo y hemos sido lavados con su sangre preciosa. ¿Me están entendiendo? Entonces, es interesante esto porque
la Biblia nos está mostrando aquí que la autoridad no es para destruir. De hecho, el Señor mismo fue quien constituyó a los ministerios. Dice Efesios 4:11 que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de, versículo 12, edificar a los santos, que es aquella gente que ha sido lavada con la sangre de Cristo y apartada para Dios, edificar a los santos para ejercer la obra ministerial. De manera que, como decía mi esposa hace un instante, los llamados a evangelizar no somos los pastores o los evangelistas. Los llamados a evangelizar son la iglesia, que es equipada a través de la función ministerial, que recibe la gracia para impartir una huella, poner una huella sobre la congregación, para que vaya a llevar el mensaje glorioso a todos cuantos le rodean, comenzando desde casa y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces el apóstol Pablo aquí dice que la autoridad debe de ser utilizada para edificar, no para destruir. Amén. Cualquier autoridad que utilice su poder, que utilice la herramienta que Dios le dio para gobernar, para destruir a una persona, está fuera totalmente del plan que Dios ha designado para aquellas personas que Él ha delegado autoridad. Entonces la autoridad es para ejercerla, pero también para edificar, para bendecir. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bueno, eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Así que usted, si dijo amén, es porque está de acuerdo con la palabra de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 3, estoy leyendo la nueva nueva traducción viviente, dice: cuiden del rebaño, y esto sí va enfocado directamente a los pastores. Que cuidemos del rebaño que Dios nos ha encomendado, dice aquí. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello. Y luego dice, sino porque están deseosos de servir a Dios, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Entonces, los que estamos en eminencia, en autoridad, no necesariamente los ministros constituidos por nuestro Señor Jesucristo, no necesariamente los 5 ministerios primarios, sino cualquier otro que ha recibido delegación ministerial para ejercer una función. Por ejemplo, la hermana Yanina, encargada de evangelismo; la hermana Belkis, encargada de las damas; la hermana Ligia, encargada de los jóvenes, ¿sí? El hermano Jaime, encargado de los caballeros, ¿sí? y el hermano Jaime, la hermana Alma, encargado de familias, y la hermana Vianelli, encargada de los líderes de hoy, que son el área de niños, así se llaman ellos, los líderes de hoy. Amén. Ministerio Líderes de Hoy es el área de niños de nuestra iglesia. Amén. Rema aquí es una actividad que hacen Ministerio Líderes de Hoy para edificar a los niños, pero así es como se llama ese ministerio, Ministerio Líderes de Hoy. Y así sucesivamente, el hermano Ramón Ramos, que está encargado de la alabanza de adultos, y la hermana Catherine, que está encargada de la alabanza de jóvenes, y la hermana Jady, que está encargada de la danza de niños, tan linda que danzaron las niñas, la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están alegres por eso? Amén. Porque las niñas de nuestra iglesia se desenvuelven con una gracia especial para ministrar al Señor, como las jóvenes también que están bajo el liderazgo de la hermana Anibelka. Ustedes miran, personas que tienen autoridad delegada, pero no pueden utilizar la autoridad delegada para dañar. Deben de utilizar la autoridad recibida para bendecir a las áreas donde Dios las ha puesto para cubrir, para bendecir al cuerpo de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Eso es un principio vital. Cuando se ejerce la autoridad de manera autoritaria, valga la redundancia, cuando se ejerce la autoridad de manera abusiva, entonces esa autoridad no está fluyendo en el orden divino, está fluyendo impulsada por el enemigo de las almas, que vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces Proverbios 28:3 dice: el pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. En el texto inicial vimos que una de las características de los lobos sedientos es que
ejercen gobierno con tiranía y siendo ellos pobres, maltratan a los más pobres, a los menesterosos. ¿Me están a entender? Y aquí dice que cuando un pobre maltrata a otro pobre, es como una lluvia torrencial que daña la cosecha. De manera que cuando miramos esto, tenemos que preocuparnos y decir qué está pasando. Uy, cuidado con nosotros, cuidado nos vaya a meter el enemigo esa cizaña, ese germen que produce daño al cuerpo de Cristo. No sea que tomemos equivocadamente la herramienta, la vara de la autoridad para maltratar en lugar de guiar. Tengamos mucho cuidado porque podemos prestarnos para que el enemigo nos induzca a tener actitudes de lobos sedientos y no permanecer nosotros como ovejas sanas, bendecidas, que lo que hacemos es reproducirnos en ovejas sanas. Amén. Miremos un poco otras características más de los lobos sedientos. Los lobos sedientos, entonces, en el tema que estamos tratando, son personas que nunca sobresalen, pero cuando ven que otro está por sobresalir, lo estorban, lo menosprecian y le cierran las oportunidades. Son gente egoístas. Son personas que ni lavan ni prestan la batea. Son personas que cuando miran que otro está progresando, que a otro le está yendo bien, que otro se está desarrollando, buscan la manera de eliminarlo, de acabar con él. Y ese es el síndrome de Saúl. Ustedes saben que Saúl, cuando escuchó de David, que las mujeres llegaron con alegres danzas y con panderos y comenzaron a cantar, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, ¿verdad? Y comenzaron a cantar eso. Él se enojó en gran manera con David, al punto que quería matar a David. Se sabe que cogió una lanza para atravesarlo y le tiró un lanzazo a David que si no se quita el pobre lo aniquila. Y después de ahí se convirtió en su enemigo, comenzó a perseguirlo y lo buscaba para darle muerte. Así que esa característica es muy importante que ustedes noten, que la envidia los lleva a tener celos por la persona que progresa, la persona que se está desarrollando. Pero si este llegó ayer, ¿cómo es posible que ya hoy tenga un micrófono en la mano y esté haciendo algo, verdad? Y comienzan con ese celo y con ese asunto y quieren acabar con el otro, quieren aniquilarlo con tal de que no ocupe su lugar. Pero si a Dios le ha placido levantar a otro que igual que usted se desarrolle, al igual que usted se levante, al igual que usted haga una función similar a la suya, bendito sea Dios, porque Dios se complace en la asamblea de los justos en darnos dones y talentos para que todos los utilicemos para la gloria y la honra de su santo nombre. No tenemos por qué enojarnos porque vemos a otros llegar ayer y que ya está Dios levantándolo. ¿Y por qué molestarnos? Dios le plació levantarlo. Si Dios no le está levantando a usted, pregúntese qué estoy haciendo yo que Dios a mí no me levanta. Amén. Entonces, los lobos sedientos son como los escribas y los fariseos. Y una de las características que tenían los escribas y los fariseos era que ni entraban ni dejaban que otros entraran en el reino. Es gente que sirve de estorbo al cuerpo de Cristo. Es gente que sirve de tropiezo para su hermano en Cristo Jesús. Y la verdad es que Dios nos ha depositado una gracia. Mira el que está al lado suyo y dígale, Dios ha depositado una gracia en usted. Definitivamente Dios puso una gracia en todos y cada uno de nosotros, muy particular, para que su gloria sea vista a través de nosotros. Quizás usted en su oficio del diario vivir no realiza el mismo oficio que está la persona que está a su lado, pero yo le quiero decir algo. Dios le dio diferentes rasgos y diferentes características y diferentes oficios, pero en todo lugar Dios ha puesto sobre sus hijos gracia para que su gloria sea manifiesta en los lugares donde vamos. Ahora yo quiero que ustedes y yo veamos esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 35 de la Nueva Traducción Viviente dice que Jesús les respondió: yo soy el pan de vida.
el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Vemos que los lobos sedientos, una de sus características es que siempre tienen sed. No son saciados. Están siempre insatisfechos. Lo que hacen los demás les molesta. Nunca están a gusto con el desarrollo de la iglesia. Lo que le hace la iglesia siempre tiene un motivo para criticarlo. Siempre está hablando de del desarrollo de lo que está pasando en la iglesia, pero no para bendecir a otro y no para decirle, miren qué culto más hermoso tuvimos ayer con los jóvenes. Ese culto de la creación estuvo hermosísimo, hermanos. Y miren qué trabajo, miren qué cascada, miren qué flores, miren qué cosas hicieron estos jóvenes anoche. Y en lugar de decir eso, lo que hacen es, bueno, me hubieran puesto a mí y yo no hubiera puesto eso ahí, porque mira, eso es lo que parece no sé qué. Y comienza la gente a criticar y a molestarse por lo que otros han hecho. Pero no se preocupe que aquí no hay de esos, ¿verdad? Yo estoy diciendo la característica de los lobos sedientos. ¿Sí? Siempre están sedientos y nunca son saciados. Pero Jesús dijo que el que bebiere del agua que Él le daría no volvería a tener sed jamás. Y eso es importante que nosotros sepamos esto. Si hemos creído en Cristo, tenemos que ser saciados, hermano. Si tú no estás saciado, entonces tienes que decir, ¿será que no estoy creyendo en Cristo entonces? Porque la palabra no se equivoca. Dios no se equivoca, hermano. La palabra es la verdad. Pero si tú tienes todavía sed, a pesar de haber conocido a Jesús, entonces hay problemas internos. Tienes que revisarte y necesitas ministrarte, necesitas ayuda, porque necesitas saber qué está pasando en tu alma que no te permite saciarte en la presencia misma de Dios. En Hebreos capítulo 3, verso 12, dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, aquí hay una advertencia, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tengan un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. La Biblia nos enseña claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando la gente no le está creyendo a Dios, eso está distanciándolo cada vez más de Dios. Así que la incredulidad es un peligro terrible. Yo le aconsejo a todo aquel que se sienta incrédulo por algunas cosas, que le diga como los discípulos en una oportunidad le dijeron al Señor, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdame, porque yo estoy siendo incrédulo, Señor, yo no estoy creyendo tu palabra, no te estoy creyendo a ti, Señor, yo no estoy creyendo lo que tú determinaste para mí. Y es importante que nosotros le creamos a Dios, hermanos, y no seamos incrédulos. La incredulidad entonces es una de las características de los lobos sedientos. En el capítulo 1 de la carta a Tito, versículo 15, dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Entonces note, a pesar de que los lobos tienen una gran capacidad intelectual, a pesar de que tienen una gran sagacidad y a pesar de que tienen una gran capacidad para ser muy inteligentes, sin embargo, note que su sabiduría y su inteligencia es corrompida. Está corrompida. Todo lo que miran, lo miran en doble sentido. Todo lo que se hace para ellos no está correcto, está incorrecto. Todo lo que ellos están mirando es porque lo miran de esa manera porque tienen una conciencia corrompida y una mente dañada. ¿Me estoy dando a entender? Los lobos sedientos, por su incredulidad, siempre le encuentran defecto a todas las cosas, hermanos. Siempre. Andan buscando, mire. Pastor, porque usted dijo una palabra que no se dice de esa manera. Usted no conjugó bien el verbo tal. Hermano, ¿qué te pareció el mensaje? Bueno, estuvo bueno, pero se le salió una S donde no iba.
¿Qué es eso? Si somos humanos, hermanos, nos podemos equivocar. Podemos cometer errores gramaticales, perdone, pero yo no soy perfecto para hablarle el castellano perfectamente a usted. Pero hay gente que busca en el mínimo detalle para extraviarse en el pensamiento inmediatamente cuando uno se equivoca o dice algo fuera de lo... Y eso le nubla el entendimiento y no entienden el mensaje que ha recibido. Y comienzan a criticar la iglesia, y comienzan a criticar aquello que se está realizando, y por qué no lo hicieron de esta otra forma, y por qué aquello, y por qué lo otro, y por qué la silla la compraron de ese color y no la compraron azul mejor para que pegara con el logo, y una serie de cosas, hermano. Tonterías. La gente se distrae con esas cosas. Tengamos cuidado con esos pensamientos. Todo pensamiento contrario hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Y hay que tomar autoridad sobre ese tipo de pensamientos extraños. La sed, como dije anteriormente, es sinónimo de insatisfacción e inconformidad. Miren, no hay una peor cosa que estar en un lugar sin querer estar. No hay cosa peor que le pueda pasar a uno que lo obliguen a comerse algo que uno no quiera comerse. No hay cosa peor que le pueda suceder a uno que lo obliguen a permanecer donde no quiere permanecer. Y déjeme decirle, la iglesia no es un centro donde la gente que está yendo ahí son robots que tienen que hacerlo así todo y tienen todo que comportarse de la misma manera y todos tienen que vestir de la misma forma y todos tienen que... No. A Dios le plació escoger gente de diferente raza, de diferente color, de diferente tamaño, de diferente grosor, de diferente... Dios escogió gente de diferentes caracteres, de diferentes tipos. Y dentro de nosotros puede haber gente que tiene malas costumbres en el sentido de que hace cosas que no es común que una gente puede estar haciendo o no es dentro de las normas disciplinarias, no es lo común que debe de hacer, pero Dios está trabajando con ese alguien. Dios está trabajando con el carácter que todos y cada uno de nosotros tenemos, que quizás el de algunos es depresivo y melancólico y nos entristecemos mucho, pero quizás los otros somos muy fugaces, muy encendidos, ¿verdad? Diferentes totalmente. Pero Dios está trabajando con todos y cada uno de nosotros. Quizás haya gente que es muy maldiciente o muy malapalabrosa, ¿verdad? Y Dios está trabajando con los malapalabrosos, diciéndoles: deja las malas palabras, deja las maldiciones, sácate eso de arriba, quítate eso de encima. Dios está trabajando con nuestras malas actitudes. Pero ¿somos la iglesia de Cristo? Sí, somos la iglesia de Cristo. ¿Somos salvos por la gracia de Dios? Sí, somos salvos por la gracia de Dios. Pero necesitamos trabajar esas cosas. Necesitamos pedir el auxilio de Dios para que venga a nuestras vidas y nos ayude a lidiar con esas cosas que no son agradables a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decirles? Es importante que sepamos entonces nosotros distinguir, hermano, que hay características que no son de Dios, que debemos nosotros como hijos de Dios repugnar, decir: no, yo no estoy de acuerdo con eso, no, yo no voy a seguir con esta actitud, porque con eso desagrado a mi Dios, deshonro a mi Dios. ¿Cuántos se están queriendo agradar a Dios aquí? Entonces, yo entiendo que Dios utiliza diferentes medios y métodos para llevarnos al buen entendimiento. Miren otra característica de lobos sedientos: murmuración. Murmuración. En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 3, dice: pero el pueblo tuvo allí sed. Y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? La cita es Éxodo capítulo 17, versículo 3.
Anótela, lo que está escrito es la cita. No vaya a anotar usted la cita ahora, ¿verdad? Vaya, hay gente que está, pero el pueblo, y cuando el pastor cambia la diapositiva, pero pastor, usted cambia más rápido, pero esa es la cita bíblica, usted la tiene en su Biblia, búsquela en su Biblia, Éxodo 17:3. Lo que pasa es que yo la pongo ahí para mayor facilidad y mayor agilidad. ¿Me estoy dando a entender? A veces no la pongo de profeso para ir a buscarle la Biblia, para que usted busque su Biblia, pero créame que el asunto de ponerla ahí es para que podamos ver mejor. Además, oremos, hermano, a propósito para que Dios nos permita tener ahí 2 grandes televisores de 80 o 100 pulgadas, que podamos mirar mejor la imagen, ¿verdad? Porque estamos teniendo problemas con esos proyectores que tenemos. Tenemos ese proyector malo, el otro que tenemos también está malo y el otro que teníamos también está malo también. En menos de 3 años hemos comprado 3 proyectores que no sirven para nada ninguno. Y los que cuestan y los que son buenos, hermanos, cuestan más de $6,000 y nosotros por menos de $6,000 podemos conseguir 2 buenos televisores bien gigantes ahí, grandotes, para ponerlo aquí al frente. Así que oremos por eso, en el nombre de Jesús. Miren, amados, entonces note que el pueblo tuvo sed. Pero note que murmuró el pueblo contra Moisés, la autoridad. ¿Y qué dijeron? Nos trajo a este lugar para matarnos. Nos trajo a este desierto, nos hizo subir aquí para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Los lobos sedientos son murmuradores e instan a otros a la murmuración. Involucran a otros en la murmuración. Yo quiero que miremos otro ejemplo bíblico para que usted se dé cuenta. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 36. Números 14, 36. Dice: en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, ¿cuántos espías envió Moisés a reconocer la tierra? 12 espías. 12 espías. Y 10 de ellos trajeron un informe malo que contaminó a todo el pueblo. Dice: en cuanto a los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra. Cuando esos 10 hombres vinieron y le dijeron a toda la congregación, recuérdense que la congregación de Israel era 2 millones en el desierto. Reunieron a toda la congregación, fueron delegados por la autoridad de Moisés para ir a la tierra de Canaán, para mirar la tierra de Canaán, para chequear los frutos, para tener una experiencia personal y poder traer un informe de lo que habían visto. Y 10 de ellos trajeron este informe. La tierra, la verdad que es buena. Es tierra que fluye leche y miel. Pero ahí hay unos gigantes que nosotros parecemos grillos delante de ellos. Si nos vamos para allá, para ese lugar, nos van a comer. Nos van a eliminar. Nosotros parecemos grillos delante de esos gigantes. Así que no vayamos para allá. Y tal fue la influencia que toda la generación antigua, todos los adultos de 20 años hacia arriba, dijeron: amén, nosotros nos quedamos de este lado, nosotros no vamos para allá. Miren la influencia de la murmuración, cómo influenció a todo un pueblo para evitarles entrar en la vida abundancia que Dios había prometido para ellos. Hoy en día el enemigo se mete utilizando lobos sedientos que meten la murmuración dentro de la iglesia y comienzan a murmurar al pastor, porque mira que gordo, o que mira que flaco, o que mira que duro habla, o que mira que bajito, o que mira que no sé qué, o que mira. Hermanos, si comienzan a meter murmuraciones del pastor, o no digamos del pastor, eso es en otros lugares que ocurre, aquí no ocurre, pero hablan de la persona delegada. Y no quieren respetar al encargado de ayudas, que es el hermano Papito. No le dicen, no, que el hermano Papito ni que nada, ni que sé yo cuánto.
Y no quieren respetar a los delegados que le dicen, hermanito, no parquee su carro en la calle, vaya y parquélo en el parqueo de la iglesia, mire, que ahí va a haber 2 varones cuidándose. No, yo me parqueo donde me dé la gana. Está bien, déjalo donde usted le dé la gana. Pero les cuento que ahí en el terreno hay 2 hermanos suyos que están cuidando los vehículos de los que lo dejaron allá en el terreno nuestro. Y a propósito, todo varón que quiera colaborar con eso, lo invitamos en el nombre de Jesús. Si usted no es de los ayudas y no le han delegado esa función y usted dice, yo quiero también colaborar con eso, colabore, porque así le va a tocar. Si ahora es cada 2 meses que están yendo para allá, cada uno a hacer un servicio, cada 2 meses, le puede tocar cada 3 meses o cada 4, dependiendo cuánta cantidad se añadan al grupo para colaborar con este propósito. ¿Sí? Pero necesitamos gente allá que cuide los vehículos de ustedes que están parqueados allá. ¿Me estoy dando a entender? Así que los que están dejaron allá pueden estar libres de cuidado y de culpa, de que ahí no va a pasar nada. El Señor tiene 2 guardas allí que están cuidando sus vehículos, en el nombre del Señor. Qué bueno por eso. Ahora, volviendo a lo que estoy diciendo, es que 10 personas contaminaron a un gran número de personas, hermanos. Toda la gente de 20 años hacia arriba puso en tela de juicio la palabra que Dios había dado. Dios les había dicho, los saco de tierra de servidumbre y los llevo a una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Esa era la palabra de Dios para ese pueblo. Y ciertamente los sacó de tierra de servidumbre, donde estaban en Egipto, de manera sobrenatural, abriendo el mar rojo. Los llevó al desierto, pero el desierto no era el lugar permanente de ellos. Ellos se acostumbraron a vivir en el desierto, pero Dios no puso el desierto para que ellos vivieran en el desierto. El propósito de Dios era llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Había que atravesar el río Jordán. Y solo 2 de los 12 espías que fueron trajeron un informe distinto. Es más, uno de ellos, al oír a los que estaban hablando, de los 10 que estaban dando el informe, que estaban diciendo que si los gigantes, que si, le dijo, cállense. Y se molestó, usted lo puede leer en su Biblia, se molestó con ese informe. Y rasgó su vestidura y dijo, si Jehová se agradara de nosotros, esa tierra es nuestra. ¿Y qué pasó al final? Bueno, solo la juventud, la generación nueva de 20 años hacia abajo dijo, vamos nosotros a pasar a Canaán, nos vamos hacia el otro lado. Y solamente ellos pasaron hacia el otro lado. Jóvenes que nunca habían peleado les tocó entonces ahora tomar armas para pelear. Gente que nunca habían dado un golpe de espada, ni habían tirado una lanza, ahora tenían que ser adiestrados en la escuela de Dios con métodos extraños de Dios para hacer vencer a un ejército que nunca había peleado contra ejércitos experimentados. Pero cuando Dios le daba la estrategia, Dios no falla. Diga que está al lado suyo, Dios no falla. Cuando Dios dice que es ahí, Él siempre da en el blanco. Así que la murmuración es un problema y la envidia es otro problema. Dice, sus cosechas, dice Job 5:5, sus cosechas se las comen los hambrientos, sacándolas de entre los espinos, y los sedientos les envidian sus riquezas. La envidia es un problema muy grande, porque cuando hay gente que es picada por ese germen, por esa plaga, diría yo, mejor dicho, sería mejor el término, por esa plaga del enemigo, por ese espíritu que se mete muchas veces, porque la gente comienza a envidiar por qué el otro le está yendo bien, por qué a mí no me va tan bien como él, por qué aquel tiene esto y por qué yo no tengo esto, por qué aquí, por qué allá, y por qué siempre viven insatisfechos con lo que tienen. ¿Saben? La Biblia dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Si usted lo que tiene es una casa alquilada donde usted vive ahí, dele gloria a Dios por esa casa alquilada, porque cuando llueve usted no se moja.
Y si se está mojando, pídale a Dios que le provea el zinc suficiente o necesario o nuevo para que le cubra bien, le cobije bien y no se moje. Pero esté contento con eso. No estoy hablando de conformismo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que muchas veces nosotros tenemos un techo donde estamos, pero porque vemos que otro vive en un techo que a la vista parece ser mejor, decimos, ¿y por qué yo no puedo tener un único ese? ¿Y por qué aquel tiene ese? ¿Y por qué? ¿Y que si Dios tiene hijo predilecto? ¿Y que si Dios se olvidó de mí? ¿Y que si Dios es real? ¿Que si Dios es justo? ¿Que si Dios es injusto? Hermanos, si caemos en eso, de cuestionar a Dios. La envidia es horrorosa, es algo peligroso en gran extremo. ¿Qué es la envidia? Es un sentimiento de disgusto que experimentan las personas por la bendición que otros reciben. Pregunta para usted: ¿cómo se pone usted, cómo se comporta usted cuando se entera que un hermano o una hermana suya cambió su vehículo a uno del año 2013? Eso debería de ser, que usted dé gloria a Dios. Aleluya, hermano, qué bueno que Dios te dio un vehículo del 2013. Pero saben, en otros lugares, yo sé de gente que en otros lugares dicen, ese se compró uno del 2013. Yo también me voy a hacer un lío y me voy a comprar uno del 2013. Oye, como dice, voy a hacer un lío. Porque no es verdad que él me va a echar cosas a mí. Si él tiene uno del 2013, yo también voy a tener uno del 2013. Y se mete en un lío hasta aquí. Pero después, cuando no lo puede pagar y se lo quitan, dice, ¿dónde está Dios? Dios, ¿me permitiste? ¿Qué pasó? Esta era una bendición que tú... No, Dios no te dijo eso a ti. La envidia te llevó a querer tener uno igual que el otro. Y no estabas contento con el que tenías, que te llevaba de un lado a otro. Amados, cuidémonos de esas cosas. Si tu hermano le está yendo bien y lo promovieron y le dieron un trabajo donde va a ganar 80,000 pesos, aleluya, hermano, gloria a Dios. Bendito sea Dios, ahí me invita a una pizza de dieta. Gloria a Dios. Sí, hermano, gocémonos con la bendición que otros reciben. Si a tu hermano lo promovieron en el lugar donde está y lo llevaron a una posición mejor, gózate con eso. ¿Cómo va a ser que te vas a entristecer? ¿Cómo va a ser que vas a comenzar a lamentarte? ¿Cómo vas a ser que vas a comenzar a criticar? Eso es porque él está pegado con no sé quién. Eso es que el segundo está tumbándole polvo a alguien. No sé. No, hermano, no diga eso. Mejor esté agradecido y diga, Señor, gracias porque a mi hermano le está yendo bien. Amén. Eso es de Dios, hermano. Gloria a Dios. Miren este texto. Hechos capítulo 7, verso 9. Estos hijos de Jacob, que fueron nuestros antepasados, tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que se lo llevaran a Egipto, pero Dios estaba con José. ¿Se recuerdan de la historia de José, verdad? Recientemente la hice, por eso no la voy a repetir otra vez. Así que si alguien está viniendo hoy por primera vez, le digo que hay un muchacho llamado José, que es uno de los 12 hijos de Jacob, que era distinguido entre sus hermanos, que su papá le dio una vestidura de colores, y que esa vestidura de colores lo distinguía entre sus demás hermanos, y sus hermanos le tenían envidia, y que Dios estaba con él y le mostraba sueños del porvenir, le decía lo que iba a suceder en el futuro. Y cuando los hermanos oían los sueños de él, se llenaban de ira y querían matarlo. Y un día lo agarraron y lo vendieron de esclavo. Pero no voy a seguir contando porque no voy a contar la historia de José. Si usted viene hoy por primera vez, dígale ahí atrás que le consigan el tema que hablé de las vestiduras de José. Ahí hablé bastante de la historia de José hace como un mes o 2 meses, no sé qué. Fue reciente. Bueno, lo que les quiero decir es que sus hermanos le tenían envidia y ¿qué quisieron hacer con él? Matarlo.
Realmente cuando ellos lo vendieron como esclavo, ¿qué le dijeron a su papá? ¿Qué había pasado con José? Que había muerto. Tomaron las vestiduras de él que le habían quitado, la túnica de colores que su papá le había dado, la rompieron, la llenaron de sangre y se la tiraron a los pies y dijeron: papá, una bestia se devoró a José y se lo comió. Y ya te sabe, el pobre viejo lloró. Ay, hermanos, qué crueles. No les importó lo que iba a pasar al papá. No les importó el sufrimiento del viejo. Que se muera el viejo también si quiere. Esas actitudes son peligrosas, hermanos. La envidia carcome los huesos de la gente. La envidia es muy peligrosa porque hace que la gente desee lo que el otro tiene. Y si no lo tiene, entonces se entristece en gran manera. Y se llena de ira y lo que quiere es matar a los otros. Tengamos mucho cuidado con eso, porque eso no proviene de Dios. En el campamento, dice el libro de los Salmos, capítulo 106, versos 16 y 17, dice: en el campamento tuvieron envidia de Moisés y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y también a la pandilla de Abirán. Si ustedes miran, todo el séquito de Coré, Datán y Abirán, que eran delegados, tuvieron envidia de Moisés, y retaron la autoridad de Moisés. Pero ¿saben lo que hizo Dios? ¿Quién puso a Moisés como autoridad de ese pueblo? Dios, ¿verdad? El libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: toda autoridad es puesta por Dios. Y los que resisten a la autoridad acarrean juicio y condenación para sí mismos. Y cuando Datán y Abirán comenzaron, confabulados con Coré, a murmurar a Moisés, el líder, la Biblia dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Tengamos mucho cuidado, hermano. Tengamos mucho cuidado, porque hay actitudes que son muy desagradables y que los lobos sedientos quieren meterlas dentro del rebaño de Dios para dañar a los hijos de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 10 y capítulo 15, verso 10 dice: porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. ¿Por qué razón fue que los fariseos y los saduceos entregaron a Jesús? Por envidia. Lo entregaron a muerte. La envidia puede hacer que usted entregue a su hermano, a su hermana, a la muerte. Es peligrosa la envidia, como lo es la murmuración y como lo es la incredulidad, característica de los lobos sedientos. Pregunta: ¿qué hacemos con los lobos sedientos? Y ahora voy a narrar una historia bíblica que nos da guianza del Espíritu para saber qué hacer con los lobos sedientos o con las actitudes de lobos sedientos que otros pudieron habernos ya mordido y habernos transferido su veneno, su rabia que tenían en sí. Miren Jueces capítulo 4, versículo 19 y versículo 21. Dice: entonces Sísara le pidió agua, pues tenía mucha sed. Y Jael destapó el cuero donde guardaba la leche y le dio a beber. Después volvió a taparlo, pero Sísara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de las que se usaban para sujetar la tienda de campaña, y acercándose sin hacer ruido hasta donde estaba Sísara, le clavó la estaca en la sien contra la tierra. Así murió Sísara. Si usted ha leído esa historia, se recordará que Barak
príncipe del ejército de Dios, no quería ir a la guerra, y entonces Débora, que era la juez, se le acercó y dice: mira, el Señor dice que vayas a la guerra, Él está contigo. Y dice: no, si tú no vas conmigo, yo no voy a la guerra. Y Débora le dijo: mira, si es así, entonces Dios te va a avergonzar, porque la victoria la va a dar a través de las manos de una mujer y no a través de los hombres. No me importa, vamos a la guerra, pero tú tienes que ir conmigo. Y está bien, vamos a la guerra. Y usted sabe la historia. César era el capitán del ejército de los cananeos, y Jabín era el príncipe de los cananeos. El nombre Jabín significa inteligencia, y es una de las corrientes hoy en día que están afectando a muchos pueblos de Dios, el intelectualismo, porque se ha quitado la palabra de Dios en muchos lugares para poner la intelectualidad del hombre, y se ha quitado la gracia de Dios para ministrar solamente con esfuerzo humano, hermanos, y eso no es de Dios. Y se quería infiltrar ese enemigo dentro del campamento, y la Biblia dice que Jael lo recibió en su casa. Y como él estaba sediento, era un lobo sediento, la Biblia dice que en lugar de darle agua, le dio leche. La leche es la sana doctrina. Yo quiero pedirle, por favor, que usted me preste toda su atención en este instante, porque quien se pierda esto, como dice mi pastor, se ha perdido todo el mensaje. Porque la clave está aquí. ¿Cómo vamos a derrotar a nosotros a los lobos sedientos, o a esas actitudes de lobos sedientos que en algún momento puede venir a nuestro corazón, a nuestra vida? ¿Cómo vamos a vencer eso? ¿De qué manera nosotros podemos quitarnos eso de encima o vencer eso? La clave es siendo doctrinado, hermano. La sana doctrina nos va a permitir detectar inmediatamente cuáles cosas no son de Dios. Cuando usted ha sido doctrinado, cuando usted tiene la palabra de Dios como fundamento, nada lo puede mover. De hecho, una de las razones por las que el Señor le dio 5 regalos a la iglesia en forma de hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, era para capacitar a los santos para la obra del ministerio, pero para que no fuéramos como niños llevados de todo viento de doctrina. Hay gente que por no tener base doctrinal, cualquier viento doctrinal se lo lleva. Y es así como tristemente uno ve en el camino a gente que una vez estuvieron en Cristo y que media vez que permitieron que cualquier corriente doctrinal soplara sobre ellos, se apartaron de Cristo. Gente que, habiendo experimentado la gracia de Dios, ahora han caído en el legalismo de guardar días, de guardar fechas, de que si tú no guardas el sábado no eres salvo, de que si tú no guardas día de reposo no te vas a salvar. La salvación no viene por guardar el día de reposo. La salvación viene por creer en Jesucristo. Pero si tú entonces no vendes tal o cual revista o no perteneces a nuestra religión, tú no vas a ser salvo. Usted no se salva por religión, usted se salva por una relación personal con el Dios vivo a través de Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solamente por medio de Jesucristo. Así que yo estoy hablando de que hay personas que en un momento determinado no echaron raíces profundas en la doctrina sana. Viene cualquier viento de doctrina y se lo lleva. Porque la verdadera iglesia es, ustedes saben cuál dice la gente que es la verdadera iglesia, y porque es la más antigua, y porque no sé qué, y no sé allí, no sé a cuánto. Hermanos amados, la verdadera iglesia
es aquella que ha sido lavada por la sangre del Cordero, llena del Espíritu Santo, y que pone su mirada en Él sin apartarse de Él. No se trata de religiones, se trata de relación personal con el Dios vivo a través de Jesucristo. Entonces cuidémonos, porque los vientos de doctrina soplan los vientos doctrinales. Y si usted no está atento, se lo llevan los vientos doctrinales. Mucho cuidado, permanezca firme en la palabra de Dios. Yo no le digo que esta es una iglesia perfecta, no puedo decir eso, porque si digo eso es una gran mentira. No hay iglesias perfectas, no existen iglesias perfectas. Pero Dios en este tiempo nos dice que nos cuidemos de actitudes que pueden dañar al rebaño. Y por eso yo vengo con un mensaje de advertencia, decirle: cuídese, hermano y hermana, y aprenda doctrina bíblica. Cuando usted viene a la clase doctrinal aquí, no es aprender lo que cree el IM, no. Usted viene a aprender lo que dice la Biblia, que usted tiene que tener como herramienta, como hijo de Dios. De verdad. Por gracia y misericordia, nosotros tenemos una sana doctrina. Por gracia y misericordia, pero no porque seamos mejores que nadie, ni con eso pretendemos ser la iglesia perfecta, ni que todo el mundo tiene que venir para acá. No. Yo no estoy diciendo nada de eso. Yo estoy diciendo que tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay mucho engaño y mucha falsedad que puede contaminarnos. Entonces note que esta mujer sacó su odre y le dio leche a tomar. Y cuando le comenzó a dar esa sana doctrina, ¿qué hizo ese lobo sediento? Se durmió. Y ahí aprovechó y tomó una estaca y con un martillo lo clavó en la sien y lo eliminó. Ahora, ¿de qué nos habla el martillo? Los niños saben muy bien. Si hubiera niños de la escuela dominical aquí hubiesen dicho: la Biblia es un martillo que parte la roca en dos, espada de dos filos. Amén. Se sabe muy bien que la Biblia es un martillo. No agarre su Biblia en su casa ahora para darle un tallazo a su hijo ni nada por el estilo, ¿no? Porque su hijo no es clavo. Mira, muchacho, te voy a dar con la palabra. No. Ese martillo no es para ese propósito. Ese martillo es para eliminar los espíritus que se introducen dentro del rebaño y que quieren dañar el rebaño de Dios. Entonces tomó ese martillo y una estaca de las que utilizaban para sujetar la tienda y lo clavó en su sien y ahí lo dejó marcado. Veamos cómo dice la escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 11, la última cita que les doy. Dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Entonces la palabra de Dios es aquella que va a producir un efecto poderoso, que va a discernir lo que no es correcto para quitarlo de en medio. Por eso es que tenemos que aprender la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, ser edificados a través de la palabra de Dios, ser bendecidos con la palabra de Dios. Amén. Yo concluyo diciendo tres cosas. Yo quiero terminar diciendo tres cosas. En primer lugar, los lobos sedientos son tiranos que llegan a las congregaciones para llevar división y contiendas y poner cargas pesadas sobre los hermanos. Cuidémonos de esas actitudes, son incorrectas. Los fariseos y los saduceos ponían cargas muy pesadas sobre el pueblo que ni ellos mismos querían llevar. La incredulidad, la murmuración, la contención, la envidia son características de los lobos sedientos. Con esto contaminan al pueblo. Los lobos sedientos nunca están conformes con lo que se hace en la iglesia. Todo se le encuentra mal
y no disfrutan de las bendiciones. Así que el día de hoy usted ha podido visualizar y tener claro un concepto en su corazón de lo que es un lobo sediento. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa Palabra